En el nombre de Jesús, Padre, que todo pensamiento, todo argumento, todo aquello que se levanta en tu contra, Señor, sea llevado cautivo a la obediencia que es en Cristo Jesús, Señor. Padre, te pedimos que hablas a nuestros corazones, Señor, hables a nuestras vidas, Señor, hables a nuestro ser. Ayúdanos, Señor, hoy a salir diferente, Señor, a como nosotros hemos llegado, Señor. Por favor, queremos más de ti, Cristo, más de ti, menos de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Coloco mi vida también en tus manos, Señor, para que sea lo tuyo, no lo mío, Señor. Que sea tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir primero Segunda de Pedro, vamos a leer unas cositas. No voy a continuar el estudio del hermano, pues porque es un estudio que él está realizando, pero vamos a tomar unas partes de lo que ha tomado él, de lo que hemos estado viendo cada domingo, y vamos a aprender unas nuevas cosas. Amén. Estamos en Segunda de Pedro, ahí vamos a leer del capítulo 1, vamos a leer del 3 al 4, y dice aquí la palabra, vamos a leerlo. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, entonces nosotros vemos que Él nos entregó ¿qué? Todas las cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida. Dios, a través de Jesucristo, entregó todas las cosas a nosotros que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso toca ahí subrayarlo. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Mire que la palabra ahí está diciendo que no las entregó. Él ya no las dio. A todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos confesado en el Señor Jesucristo, que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos ha entregado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Amén. Entonces, pero mire lo que dice ahí, dice que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo nos las entregó? Por su divino poder. Pero ese divino poder va mediante el conocimiento de Cristo. O sea, uno se imagina el poder. Imagínense cuando el Señor estaba creando los cielos y la tierra. Él estaba creando los cielos, estos cielos hermosos y bellos, ese frío hermoso y bello que estamos sintiendo en Bogotá. Usted sale y siente ese frío, pero Él lo entregó y lo hizo por su divino poder. Pero Él te salvó a ti con su divino poder. Amén. Y nos ha entregado todas las cosas por medio de Cristo. Amén. Eso es solamente la introducción. Préstenme atención. Y dice ahí la palabra, dice que nos ha dado todo por su divino poder. ¿Mediante quién? Mediante el conocimiento de Cristo, del cual nos llamó por medio de su gloria y excelencia. O sea, Dios nos llamó a nosotros por su divino poder, por medio de Jesucristo. Dios nos llamó a nosotros. Él nos está llamando. Aquellos que hemos creído, ya nos llamó. Aquellos que no han creído, Dios los está llamando. Amén. Porque eso es así. Yo sé que aquí hay personas que han creído, o sea, que Dios te llamó. Pero sé que hay personas aquí que todavía no han creído. Entonces Dios te está llamando. Dios te está llamando por medio del poder de Jesucristo. Amén. Pero mira aquí la palabra. Dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Subraye eso. Dios nos está dando también el poder, la vida y la piedad, pero también dice que nos ha dado preciosas y grandísimas. Esas palabras son como muy grandes. Preciosas y grandísimas. Dice ahí la palabra. Dice,
para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, hay una naturaleza humana, pero también hay una naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y es aquí donde me quiero detener. El mundo tiene una corrupción. Y esa corrupción está dada por causa de la concupiscencia. Todo el mundo está sumergido en algo que nosotros los cristianos y la Biblia llama y dice pecado. ¿Sí? El pecado conduce a algo que se llama la muerte. Y nosotros, los que hemos sido llamados y los que están siendo llamados, nos llama a huir de la corrupción del mundo y de la concupiscencia. ¿Pero qué es esa palabra concupiscencia? Entonces, concupiscencia es un intenso deseo por cualquier tipo. Uno a veces dice que, ay no, eso parece que como que va ligado con la fornicación, con el adulterio. No, es un deseo que no puede contener una persona para hacer lo malo. Entonces, por eso está ligado en la naturaleza humana del hombre, en la naturaleza caída del hombre, en la naturaleza de Adán. ¿Se acuerdan por ahí en Romanos que hablan de dos naturalezas? La naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Entonces, las personas o todas las personas que hemos estado en Adán tenemos algo que se llama la concupiscencia. Eso viene del griego epidusmia. Eso suena como a epidemia. ¿Sí se acuerdan? Y para una epidemia hay una cura, que es Cristo. Amén. Entonces, epidusmia, si lo quieren y los que están apuntando, es un intenso deseo por cualquier tipo. Entonces vemos gente, digamos en estas épocas, vamos a colocar estas épocas, ¿cierto? Vemos gente que tienen un intenso deseo, digamos, por la vanidad de su cuerpo. Y vemos en las noticias personas que por causa de la vanidad de su cuerpo se meten en cualquier cirujano y se mueren. Eso es pecado. Y eso va en su concupiscencia. Vemos personas que lamentablemente por la vanidad de su cuerpo caen en la anorexia, caen en la bulimia, o se van para el otro extremo, ¿sí o no? Entonces caen en la obesidad mórbida, ¿cierto? Hay personas que se venden su cuerpo por tener dinero y caen en los web chats. Hay gente que por el dinero caen en las drogas para vender drogas y se vuelven jíbaros. ¿Sí me explico? Entonces todo eso empieza en la concupiscencia. Hay personas que les cuesta decir la verdad y siempre dicen mentiras. Esa es la concupiscencia. Leamos Romanos 6:12, mi querido hermano. Romanos capítulo 6, versículo 12. Entonces mire lo que dice la palabra en Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí ve? El pecado reina en el cuerpo de una persona a través de la concupiscencia. O sea, a través de esa epidemia, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La concupiscencia se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. O sea, hay un deseo, hay un deseo en el cuerpo, en cada cuerpo natural. Digamos, hay personas que yo no sé, o sea, uno a veces mira en ese Facebook y añoran ser amadas. Eso añoran y colocan memes para ser amados. Ay, no, y esta soledad. Estoy solo, tanto tiempo solo. Y uno, pero este muchachito de 13 años y ya está solo. ¿No los ha visto? Y se cuadran con alguien. Y al ratico, oh, tú eres el amor de mi vida. Te había esperado y anhelado tantos años. Y eso colocan memes y fotos y todo. Y a los 2 meses se le acabó el amor de su vida. ¿Sí lo han visto? Y otra vez estoy solo y pasa el año y otro novio y a 2 meses hoy terminaron y así uno ve
el historial, hermano, la lista de Clinton ahí detrás del hermano, porque tiene una cantidad de personas y en su concupiscencia, él siempre te ha tenido un deseo de ser amado. Y por ese deseo de ser amado, busca novia o busca novio, bueno, y entregan su vida porque en su cuerpo quiere ser satisfecho algo. Amén. Entonces aquí la palabra dice, no reine pues el pecado. No reine, hermano. Que no reine. O sea, todos estamos luchando en nuestro corazón y en nuestro ser con esa concupiscencia. Y por eso Pedro está diciendo y empieza a decir, nosotros tenemos grandísimas promesas. Tenemos preciosas promesas para nosotros dejarnos seducir por nuestra concupiscencia. Y nos manda algo y nos dice, huyan. No dicen vayan y luchen, dicen huyan. Amén. Listo. Entonces vamos a Santiago. Santiago 1, 14. Aquí habla también de la concupiscencia. Santiago 1, 14. Mira lo que dice Santiago, nuestro hermano Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Mire cómo es la concupiscencia. La tentación o el enemigo el que quiere buscar nuestra caída, él busca algo. Él no va a buscar, hermano, si usted sufre de que le gustan las mujeres así todas voluptuosas, no le va a mandar una gorda fea. Sí, es así. Si usted, ay no, es que es tan lindo, no le va a mandar un hueco. Le va a mandar una persona que en su concupiscencia le va a ser atraído. Si usted sufre de los que, ay, es que no tengo plata, le va a mandar negocios ilícitos. La plata fácil. ¿Sí me explico? Entonces, la tentación va a atacar es a la concupiscencia. A la concupiscencia. Pero el problema de eso es cuando usted la empieza a alimentar. Si ve aquí la palabra, mire lo que dice. Sino que cada uno, mire, cada uno, eso no hay quien se libre. Todos sufrimos de eso, mal. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Algunos pueden pasar momentos de ira, ¿sí o no? Y lo pone usted a manejar en el carro y lo cierran y usted con esa concupiscencia ahí, pero o sea, quiere expresar muchas cosas y usted se retiene porque ahí está siendo tentado, hermano. Pero mire lo que dice aquí, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, eso lo atrae, es algo que lo seduce, es algo que lo quiere buscar la caída. Hay un ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Entonces la concupiscencia después que ha concebido. El problema es cuando concibe, cuando se une, cuando usted le da cabida, cuando usted le da el paso. Eso produce algo, y es que ya empieza a haber pecado. El problema no es ser tentado, el problema es cuando nosotros dejamos que esa tentación avance. Ahí si quiere usted escribir, el peor enemigo de la vida cristiana es uno mismo. Ese es el peor enemigo. Ese es el peor enemigo, y eso es a lo que yo quiero que hoy hablemos. Que hoy el Señor nos permita a través de su palabra tratar nuestras vidas y cómo tratar con nuestra concupiscencia y con el pecado. Amén. Entonces, aquí dice que entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado. La cuestión es cuando se consume. Entonces hay una historia en la Biblia, no la voy a leer porque es muy larga, y es la historia de David y Betsabé. David, siendo el rey, si se acuerdan, los que se acuerdan de la historia, dice que él estaba en épocas de guerra y David estaba en el palacio. ¿Sí se acuerdan?
estaba en el palacio ya supervisando y salió por la azotea. Dice que ya era tarde. Y él, ¿cuántas mujeres ya llevaba David en esa época? Ya tenía varias esposas. Y salió y vio y deseó, porque vio una mujer que se estaba bañando y la deseó y quiso con ella y tuvo relaciones con ella. Ahí el problema comenzó fue cuando él vio. Si él se hubiera apartado, no habría pasado nada. Vio y empezó a maquinar. Se acostó con ella, después la embarazó, trajo a Urías, mató a Urías. ¿Sí era Urías? Sí, era Urías. Mató a Urías, ¿cierto? Y él, como si nada, cogió, se limpió, se bañó, se hizo el loco y llegó el Señor. Porque el problema es que cuando Dios sí ve lo que uno está haciendo. Y hermano y hermana que está aquí, persona que nos visita que está aquí, Dios está viendo lo que estamos haciendo. Y algo que produce el pecado es la muerte. Y si nosotros leemos allá, y si lo quieren leer allá en su casa, en 2 de Samuel, creo que va del capítulo 7, 8 y 9, ustedes se van a dar cuenta que ese pecado que hizo en oculto David trajo un juzgamiento público a todas las personas, a toda su familia, a toda su descendencia. Y eso es lo que trae el pecado, muerte. Y eso es lo que vino Cristo, porque yo no les vengo a hablar del problema, de la epidemia, sino yo vengo a hablar es de la cura, de Cristo, de Él. Amén. Entonces, aquí la palabra está diciendo, y dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Mire lo que dice la palabra: amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer, subraya ahí la palabra, nacer. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Mire, la tentación, y acá lo dice la palabra, no erremos, la tentación no proviene de Dios. La tentación proviene de Satanás. Y él nos va a tentar es en nuestra concupiscencia, en lo mal que hay dentro de nosotros. Pero mire, no erremos, tenemos un buen Dios, tenemos un Dios de lo alto que nos hizo nacer por su palabra. Amén. Entonces, debemos nosotros saber, dice, él dice aquí en la palabra, dice que nos hizo nacer. Y mire lo que dice acá en 2 de Pedro, volvamos a 2 de Pedro. Dice ahí la palabra, dice, por medio de las cuales, en el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos hizo nacer para tener una nueva naturaleza. Vamos a Primera de Pedro, vamos a leer los mismos versículos, pero en Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mi querido hermano,
Dios es un Dios bendito y es un Dios misericordioso. Y esa palabra misericordia viene de una palabra griega que significa eleos, que significa compasión, que significa amor en acción. Entonces, si nosotros miramos toda la historia desde Génesis hasta la actualidad, vemos a un Dios misericordioso que ha mostrado su amor para con nosotros. Desde el principio de la creación, si ustedes se dan cuenta, Adán y Eva, cuando pecaron, ellos dijeron que estaban desnudos. Y Dios sacrificó corderos para vestir su desnudez. Después vemos a un Caín y a un Abel. Caín mató a Abel y Dios no lo mató de una vez, no lo destruyó, lo maldijo y lo corrigió, en el sentido en que cogió y le dijo que por causa de que haber muerto un inocente, él iba a estar errante, pero tuvo misericordia, porque Caín dijo, pero es que los pueblos me van a matar a mí, y le puso un sello y lo selló. Eso es misericordia. Y si ustedes miran, uno ve solamente un camino de misericordia a través del tiempo. Escogió a un pueblo, escogió a Abraham. Imagínense, estaban en el Ur de los Caldeos, toda una manera de pueblo que era pecador, pero escogió a Abraham y le habló. Dios tuvo misericordia a través de Jacob. Dios tuvo misericordia a través de cada una de las personas. Escogió a un pueblo. Y ese pueblo escogió una tribu, y esa tribu escogió una familia, y de esa familia viene Cristo, para tener misericordia de toda lengua y de toda nación. Porque no solamente la salvación es para judíos, sino para todo aquel que en Él cree. Sí. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Yo no sé de dónde usted viene, hermano, pero le aseguro que su misericordia lo ha traído hasta acá. Porque muy posiblemente usted ya debería estar muerto. O muy posiblemente usted estaría en el pecado. Pero la misericordia de Dios nos condujo hasta acá. Y nos condujo a través de ¿quién? De Jesucristo. Por eso es que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es. ¿Cómo no bendecirlo? Aquel que siendo santo se despojó de toda su santidad, de todo su lugar, porque Él no dejó de ser santo, sino de todo su lugar, para venir a la tierra y cargar nuestros pecados. El santo de los santos cargó mis pecados. ¿Sí me estoy explicando? Él cargó sus pecados y mis pecados, aquellos que en oculto usted ha hecho, aquellos que usted no quiere que nadie los vea. Él los cargó. ¿Para qué? Para traer salvación. Para darle a usted una nueva naturaleza. Si nosotros vemos allá en Deuteronomio 4:31, miremos un poco sobre la misericordia del Señor. No vaya a perder ahí la primera epístola de Pedro. Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Dios es un Dios misericordioso y Dios no se olvidará de nosotros. Ojo, no significa que porque como Dios es misericordioso, pues entonces hagamos fiesta. Hagamos lo que querramos, no. Acuérdese que Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios justo. Y así como hemos visto en David, mire lo que dijo el mismo salmista, Salmo 51, 1, 2. Salmo 51, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él sabía que era un Dios misericordioso, pero que Dios es misericordioso sí lo es. Pero David y su familia y sus generaciones recibieron el castigo justo de Dios. Tremendo. No significa que porque sea Dios misericordioso podemos pecar y hacer lo que querramos. No. Dios es misericordioso y nos perdonará, sí. Nos limpiará de nuestras rebeliones, sí. Pero Dios por amor nos corrige. Por amor nos corregirá. Por amor enderezará nuestras sendas y nos volverá a su camino, que es derecho y es perfecto. Amén. Sí, tengámoslo así claro, porque es que en estos tiempos donde se habla tanto de un Dios amoroso, dejan a un lado el Dios justo y santo. Y Dios nos manda a todo pueblo y a toda lengua que nos arrepintamos de nuestros pecados. O sea, que nosotros debemos ser conscientes que delante de Dios nos hemos equivocado. Y que por causa de nuestras equivocaciones hay un juicio justo que nos podrá mandar al infierno. Pero debemos volver, pero hay un Dios misericordioso que es capaz de limpiarnos, de santificarnos y, como dice aquí la palabra, de darnos una naturaleza nueva. Y eso es hacia donde nos conduce el Señor, a que nosotros tengamos una naturaleza nueva, a un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos hace aborrecer el pecado, aborrecer las cosas que Dios odia. Amén. Entonces mire que el salmista David se arrepintió y entendió al Dios misericordioso. Ahora leamos Efesios 2 del 4 al 6. Efesios 2 del 4 al 6. Y espero que lo subrayemos y lo empecemos a ver. Dice aquí la palabra: pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese Dios nos amó. Es rico en misericordia y nos ha entregado a Jesucristo para que nosotros seamos salvos por medio de la gracia y vivamos en una nueva vida juntamente con Cristo, por el poder de su resurrección. Miren lo que dice acá: Dios, a través de la resurrección de Cristo, nos resucita juntamente con Él. Hermano, Dios, así como Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario, nosotros por lo general resaltamos o hablamos mucho de la cruz del Calvario y de su muerte, pero tenemos que hablar del poder de la resurrección, porque ese poder de la resurrección es el mismo que actúa en nosotros. Eso era lo que decía nuestro hermano cuando estábamos en unas prédicas anteriores, allá en la supereminente, Efesios 1, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole? O sea, que hubo una supereminente grandeza de su poder resucitando a Cristo y sacándolo de la muerte, de la tumba, para levantarlo y darle vida. Y esa misma supereminente grandeza de su poder actúa en nosotros, resucitándonos, sacándonos del reino de la muerte, del reino del pecado, para estar juntamente con Cristo. Eso es lo que debemos comprender. Cuando nosotros empezamos a comprender esas grandes cosas que ha hecho Dios por causa de nosotros, ¿cómo no vamos a huir de la concupiscencia de nuestra carne? ¿Sí me explico? Cuando empezamos a comprender todo lo que ha hecho Jesucristo al salvarnos, nosotros decimos: no, ¿yo cómo voy a pecar? ¿Yo cómo me voy a alejar de Él? ¿Yo cómo lo voy a desagradar a Él? Por eso yo he visto
la santidad de Él. Por eso quiero hablar de Él. Es que esto no es una religión más, hermano. Esto se trata de muerte y vida. En la actualidad nosotros estamos luchando con una diversidad de colores. Ya dejó de ser la verdad y la mentira. Ahora hay medias verdades. Eso es lo que dice la sociedad. Pero aquí se está luchando con algo, y es muerte y es vida. Usted cada día está luchando con la muerte que produce las cosas de este mundo, o con la vida que le quiere dar Cristo en su vida. Yo no he venido, dice la palabra. Yo no he venido. Él vino a traer vida para todo aquel que en Él cree. Amén. ¿Sí me están comprendiendo? ¿Sí he estado siendo claro? Amén. Entonces, vemos aquí la supereminente grandeza de su poder. Esa misma supereminente grandeza de su poder es la que está actuando en nuestras vidas. La que actúa en nuestras vidas y nos hizo nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento que habla Juan 3. Ese nuevo nacimiento que solamente proviene del Padre. Ese nuevo nacimiento que solamente proviene cuando usted cree en Jesucristo. Amén. Entonces, dice, volvemos ahí a Efesios 2. Y dice aquí la palabra, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Mire ese grande amor con que nos amó. Aquí, ¿cuántos son padres? A ver, levanten las manos, quiero ver los papás. Eso. Yo sé que ustedes tienen hijos, ¿sí o no? ¿Y sus hijos se han equivocado algún día? ¿Y les ha tocado ahí, pao, papito? ¿Sí le ha tocado ahí calentarle la nalga? ¿Sí? Aquellos que recién están estrenando bebé, tranquilo que le va a llegar su hora. Pero no por eso usted no lo deja de amar. ¿Cierto? No por eso, imagínese usted, se portó mal el niño, usted ya no va a ser mi hijo, ¡pum! Y lo saca fuera de la casa. Usted no lo va a hacer. Ese es el amor con que nos ha amado Dios. Mucho más grande. Mire, naturalmente, si nosotros ofrecemos ese amor y si naturalmente nosotros ofrecemos esa corrección, ¿cuánto más nuestro Padre que nos ha creado a nosotros? Esa es la misericordia de Dios. Ese es el gran amor con que nos ha amado Dios. Amén. Y mire que nos da la provisión. Dice, aún estando nosotros muertos, Él sabe nuestra condición, o nuestra antigua condición. Dice, nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, no solamente Él nos levanta, nos resucita, sino nos da un lugar, un sitio, una dirección, un propósito. Dios te levantó a ti. Dios no solamente te va a levantar del pecado, no te va a quitar todas las angustias que puedas tener, sino te va a dar es un propósito. Te va a dar un lugar, te va a dar un llamado. Porque no solamente venimos los domingos aquí a sentarnos o de pronto a dormir prédica, ¿sí o no? Está de pronto ahí usted sentado y está durmiendo la prédica, ya cabeceando, yo no sé por qué me llaman. Se me están llamando allá. Dios lo llamó, levantó de la muerte porque le está dando un sitio en esta tierra para hacer la voluntad de Dios. Amén. Mire lo que dice aquí la palabra. Efesios 2, del 11 al 13, más adelantito. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, era llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, subraya eso, pero ahora en Cristo. Hay un pero, hermano, y eso es lo bonito de la vida. Hay un pero. Usted puede estar, mire,
Iba Saulo. Saulo iba respirando amenazas de muerte, pero se le apareció Cristo en el camino. ¿Sí o no? Tremendo. Eso es así. Tú puedes ir por tu camino, pero gracias a Dios Cristo se te aparecerá. Así se nos pasó a nosotros. Yo les aseguro que si pasáramos a cada uno, bueno, cuénteme el testimonio, ¿cómo se convirtió? Y yo sé que cada uno iba haciendo lo que querría. Aún uno puede estar allá en el lugar peor, pero allá Cristo le habló. Pero ahora en Cristo, dice aquí la palabra, oh qué hermoso, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Éramos lejos, éramos maldición, estábamos sujetos a hacer juicio, íbamos a hacer paja quemada en fuego. Pero ahora, en Cristo Jesús, hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Hemos sido llamados a ser participantes de su naturaleza. Hemos sido llamados a ser herederos. Si ven ese pero, no importa, hermano, su concupiscencia está ahí. Usted tiene que luchar y huir por causa del llamado de Dios, por causa de la fe en Cristo, por causa de lo que Él ha hecho. Amén. Y si no lo ha entendido, doble sus rodillas y dígale. Recuerdo hace muchos años, yo no conocía al Señor, era metacho así, vivía aquí en Magdalena con migreñas largas, estaba en la universidad, en esa época estaba en la Manuela Beltrán, y yo tenía ganas de entrar a la Universidad Nacional, y una persona me dijo, vaya y órele a Dios, un metalero, vaya a Dios, ¿qué le pasa? Pero yo tenía ganas de entrar a la universidad, y como yo tenía ganas, yo pues venga a ver, doblemos la rodilla, oiga Dios, ayúdeme a entrar a la universidad. No entré a la universidad, pero me hizo doblar las rodillas. Y ahí empezó, recuerdo que desde ahí empezó un proceso, hasta que me llegó a conocer del Señor Jesucristo. Y así cada uno, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora, hermano. Y ese es tu ahora. Ese puede ser tu ahora, hermano. Me hablaban allá de reuniones, yo decía, uy, no, qué pereza uno ir por allá, eso debe ser muy aburridor. Y fui a la primera y yo, ¡ay, yo por allá no vuelvo! Y después pasó el tiempo, porque quería cambiar de universidad. Y me llevaron a una reunión, y allá yo me acuerdo tanto, estaban hablando de la santidad del Señor. Y recuerdo tanto eso estaba en Apocalipsis, y decía que Dios es un Dios santo, santo, santo. Dice, ¿cómo nos podremos esconder? Dice, puedes que tú estés por ahí escondido, pero no podrás escapar del Dios santo. Y eso fue lo que me convenció. Y yo dije, Señor, perdóname. Ese día yo estaba muy mal, estaba tomado, borracho. Yo dije, no, Dios, y desde ahí conocí al Señor. Y así cada uno de ustedes, hermanos. Así cada uno. Este puede ser su ahora. Este es su ahora, hermano. No huya más. El Salmo 139 dice, ¿de dónde huiré de tu espíritu? Si fuera, dice que hasta lo profundo de los Hades, allí estarás tú. ¿De dónde vas a huir? Que Dios despierte su conciencia y busque al Señor. Mire, vaya ese tiempo. Ay, aquí está mi mamá, ella sí se acuerda. Sí, hermano. Allá yo me convertí. Y me encerraba allá en la habitación y lloraba. Yo, Señor, ayúdame. Este es su ahora, hermano. Conviértase al Señor. Deposite su fe, o sea, toda su confianza en aquel que fue a la cruz y que se levantó. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Padre, gracias porque Él
Este es nuestro ahora. Él nos cambia. ¿Sí se acuerda que estábamos ahorita hablando de un nuevo pacto? Y este es el pacto que hizo Él. Quitará el corazón de piedra y colocará un corazón de carne. Nos pondrá una mente nueva. Y Él nos enseñará. ¿Sabe qué es lo hermoso de toda la vida cristiana? Que no nos dejó solos. Nos dio su Espíritu Santo. Y va contigo de día y de noche. Te consolará, te enjugará las lágrimas, te animará, te levantará, te exhortará, te guiará. No estás solo. ¿Y sabe qué también es hermoso de la vida cristiana que lo he empezado a aprender acá? La comunión. Porque te ha dado hermanos. Hermanos que te acompañarán, hermanos que te acompañarán en la oración, te cuidarán, te levantarán, te exhortarán también. No estamos solos, hermano. No estamos solos. Amén. Ahora, Dios transforma ese cuerpo de muerte para prepararnos a esa herencia. Si nosotros volvemos otra vez allá a Primera de Pedro, dice, mire, ahora sí me comprenden lo que dice acá. Dice que según su grandeza, o lo que dice la Biblia, ¿no? Dice que según su grandeza, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. La vida cristiana es una esperanza viva. Cada día lo caminamos y es vivo en el Señor. No hablamos de horas muertas. No es una religión muerta. No es una comunión muerta. Es una comunión viva con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que nuestras alabanzas no pueden ser muertas? Nuestra comunión en la cena no puede ser muerta. Ahí hablaba de que el último día de la gran fiesta, se prepararon. Es una fiesta, es vivo, hermano. Nuestra reunión es viva. Es viva porque estamos con el vivo, con el Señor, con nuestro Dios. Amén. Y dice ahí, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire otro para una herencia. Después de un pero ahora hay un para. Y ahí es donde uno le muestra, para una herencia, hermano, te muestra ya, hay una herencia. Vamos caminando, disfrutando la vida cristiana, pero para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Por eso es que el Señor nos invita a que huyamos de la concupiscencia. Por eso el Señor nos invita a que salgamos de las cosas. Y dice, salgan y no toquéis lo inmundo. Dice, creo que es 2 Corintios 4. No toquemos lo inmundo. No nos contaminemos de las cosas de este mundo. Que aunque andamos en el mundo, no somos parte de este mundo. Que nos guarde la maldad. Que guarde a nuestros hijos de la maldad. Que guarde nuestras vidas de la maldad. Que guarde nuestras familias de la maldad. ¿Por qué? Porque vamos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Amén. Mire lo que dice Gálatas 2:20. ¿Y pero qué hacer? ¿Sí o no? Porque uno quedaría, pero bueno, ¿y cómo hacemos? Mire lo que decía Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, nosotros estamos juntamente crucificados. Así como debemos huir, así debemos coger nuestras pasiones y crucificarlas. Y lo que vayamos a vivir en la carne, vivámoslos agradándole al Señor. Porque lo estamos agradando es a Él. Amén. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe. Volvamos otra vez a Primera de Pedro. Ya no vivo yo en la naturaleza de Adán, sino ahora vivimos es en la poderosa vida de resurrección de Cristo. Amén.
Y mire lo que termina diciendo ahí la palabra. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la... Hermano, el mismo, mire, la supereminente grandeza de su poder lo guarda. Nos guarda, hermano, nos está guardando. ¿De qué nos guarda? Nos guarda de todas estas cosas. ¿Y cómo nos guarda? Por medio de la fe. Y por eso es que cuando estábamos leyendo, y ahí es donde ya vamos a concluir la enseñanza, vamos a 2 de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Ya las vieron? ¿Vieron todas las grandísimas y preciosas promesas que nos ha dado? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud. Dios colocó nuestra fe en Cristo. Dios quiere que pongamos nuestra fe en Jesús. ¿Para qué? Para que huyamos de las cosas de este mundo. Y para que cada día, como dice ahí la palabra, con toda diligencia. Tenemos grandes promesas, hermano. Hay persona que nos visita. Hay grandes promesas para el Señor. Dios dio a su Hijo para que nosotros, que estábamos muertos, creyásemos a Él y tuviéramos vida. Pasemos de muerte a vida en Él. Amén. Vamos a terminar leyendo el Salmo 138, 7, capítulo 7. Versículo 7, perdón. Salmo 138. Versículo 7. Mire lo que dice la palabra. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor, el Dios misericordioso, nos va a cuidar, nos va a vivificar. Pero aquí dice la palabra que también dice, no va a desamparar la obra de tus manos. Tú y yo somos obra de sus manos. Somos creados por Él. Él se nos cruzó en el camino para darnos vida, para soplar su aliento de vida, su Espíritu Santo. Y ahora nos ha levantado y nos ha traído ante su presencia. Por eso, hermano, añadid a vuestra fe, con toda diligencia, con todo nuestro amor. Lo vamos a hacer no para que nos vean los otros, sino porque amamos a Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, como dice tu palabra, Señor, a no vivir ya nosotros, Señor, sino a vivir nuestra vida en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a morir a nosotros mismos, Señor, para poder disfrutar estas grandísimas promesas que tú nos has prometido, Señor. A vivir una vida cristiana que te agrade a ti, Señor. Ayuda a las personas nuevas, Señor, a que verdaderamente puedan decir, pero ahora en Cristo Jesús. Ayúdame a mí, Señor, para que yo también lo pueda vivir, Señor, para que todos lo vivamos, ese ahora en Cristo Jesús. Oh, Señor, gracias, Señor, porque no hay nada más hermoso cuando uno ha entendido y sus ojos se abren para decir, Señor, verdaderamente Cristo es real, es vivo, es palpable. Gracias, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Dice aquí la palabra, Señor, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tu misericordia, Señor. Jehová, cumple tu obra en nosotros.
Somos barro, Señor. Dice la palabra que tú eres el alfarero y nosotros barro, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer barro en tus manos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a meditarla cada día más y más. Bendice a mis hermanos, Señor, y bendice mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Paz del Señor. Paz del Señor, hermanos, y pues qué precioso, ¿no, hermano?